Hermanos, esta noche vamos a dar continuidad del estudio que comenzamos la semana pasada. No hubo tiempo para concluir. Entonces hoy, con el favor de Dios, vamos a concluir. Estamos queriendo cubrir la perícopa de Hebreos capítulo 8, versículo del 1 completo, el capítulo 8 completo. Yo creo que debemos leerlo nuevamente, haríamos bien para poder nuevamente tratar de, y yo voy a tratar de dar una rápida introducción de lo que vimos para entonces conectar con lo que ya queremos ver esta noche. Vamos a leer. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos les dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Bien, aquí pues tenemos, eh, tenemos el texto de esta noche. Hay una mano levantada. Gloria María, adelante, mi hermana. Ay, perdón, soy yo. Sí, es que Angie me acaba de escribir que por favor te diga a ti que si por favor le abres la puerta para ella poder entrar. Sí, Dice, ya fui un gracias. momentico ahí, abrí la puerta y ya está entrando. Perdón Bendiciones, por la disculpen la tardanza. interrupción. Ah, ya, Bienvenido, bienvenido. ah, ya entró. Ya Bueno, entró ya. listo, Cierra la gracias. puerta, Angélica, por favor, al entrar. Apaga la luz y cierra la puerta. Bueno, recapitulando, porque esta perícopa, que es todo un capítulo, ciertamente requiere atención. Primero, el verso 1, el autor llega a lo que considera en este pasaje al punto principal de todo ese argumento que él ha venido desarrollando en el capítulo anterior y de hecho en los capítulos anteriores. Aquí, en este capítulo 8, él llega a un punto clímax de lo que está diciendo.
Tanto así que él lo describe como el punto principal de lo que venimos diciendo. Ajá. ¿Y cuál es ese punto principal? Bueno, lo primero que afirma es que Cristo es para nosotros un don, un regalo. Nota como dice, tenemos tal sumo sacerdote. Nos ha sido dado tal sumo sacerdote. Ya lo tenemos. Él está hablando, por supuesto, como dando por hecho que ya tenemos este sumo sacerdote, lo cual evidentemente es un regalo del cielo, hablando en un sentido porque nos ha sido dado, y contrasta también, contrasta con la idea de que nosotros tenemos que hacer algo para, para tener a Cristo, tenemos que hacer algo para estar en esta fe cristiana. No, dice que tenemos, que no, que en el sentido de que nos ha sido dado, ya es nuestro. Ajá. La fe cristiana no empieza con lo que nosotros debemos lograr, sino con lo que ya se nos ha dado. Y ya se nos ha dado a este tal sumo sacerdote que por supuesto es Cristo. Y es tal sumo sacerdote que ahí mismo en el verso 1 se nos dice que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. En otras palabras, se sentó a la diestra del trono de Dios, es decir, está sentado, y hablábamos la semana pasada que eso es sinónimo de que su obra ya está terminada, vino a hacer lo que el Padre lo envió a hacer, ¿verdad? Que fue lograr la redención humana y la redención de toda la creación caída. Ajá. Regresó, ascendió a los cielos y se sentó. Está concluida su obra y está a la diestra de la majestad, lo cual apunta a que Él está reinando, está al control nuevamente, está en el punto de retorno, retornó al punto en el cual estaba antes de su encarnación, pero ahora no está solo, ahora llevó al hombre con él, ahora está la humanidad junto a la divinidad y está reinando, pero no en un sentido político, vamos a decir, no en un sentido político arbitrario, sino que está reinando en el sentido de que nos está sirviendo, de que está ejerciendo su poder, ejerciendo a su dominio en favor de nosotros. Esa es la función justamente que está desarrollando Pablo cuando se refiere a Cristo como gran sumo sacerdote. Cristo es nuestro hombre delante de Dios. Y digo nuestro hombre para resaltar el hecho de que es Dios, pero también ascendió a la diestra del Padre con la humanidad y está ejerciendo como sacerdote en favor nuestro. Ajá. Entonces, eso es lo primero que empezamos a ver aquí en el versículo 1. Luego vemos en el verso 2 que a Jesús, interesante, se le llama ministro del santuario. Y la palabra ahí veíamos que el término griego es liturgo, ¿verdad? Quien dirige el culto, quien dirige el culto, ¿en dónde? En el santuario, en el verdadero tabernáculo, ¿verdad? En el verdadero santuario, el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ese tabernáculo verdadero veíamos que es el cielo mismo donde está Cristo allí ejerciendo su función sacerdotal en la presencia de Dios. Ajá. Veíamos que no es un lugar específico, obligatoriamente no es un lugar localizado, no es un lugar específico en el sentido de espacio, sino que es en todo el cielo de Dios. Es la presencia más inmediata a donde Dios se encuentra. Allí está el Señor, ¿verdad? Ahí está él ejerciendo su ministerio, su como liturgo, como quien está dirigiendo el culto en el verdadero tabernáculo. Y noten la conexión con el tabernáculo del Antiguo Testamento.
de la religión judía, ¿verdad? Pero noten que este tabernáculo se le llama el verdadero tabernáculo. Lo que Moisés levantó, ¿verdad? Era una copia, era la copia terrenal, pero ahí en el cielo está Cristo administrando ante el trono, ¿verdad? Como final y gran sumo sacerdote, está administrando los frutos de su sacrificio, de su único sacrificio que realizó en la cruz del Calvario a nuestro favor, ¿verdad? Entonces a ese se le llama, por eso allí se le llama el verdadero tabernáculo. Y tengan esto en mente porque cuando entremos en el tema hoy, es decir, un poquito más adelante en el pasaje, vamos a ver que puede surgir una duda, pero este versículo que estamos explicando ahora nos puede ayudar a esclarecerla. Cristo está como liturgo, como ministro del santuario, del verdadero tabernáculo, no el que levantó Moisés, que era una copia, sino el tabernáculo verdadero que está en el cielo, y ahí está ejerciendo su función sacerdotal en virtud de su sacrificio a nuestro favor. Luego vimos en los versículos 3 y 4, ¿verdad? Que todo sumo sacerdote debe ofrecer algo. Cristo tiene su ofrenda, por supuesto que sí. ¿Cuál es la ofrenda de Cristo? Él mismo. Y aquí vemos algo hermoso, que él no solo es sacerdote en el sentido del oficio, pero también es ofrenda. Él se ofreció a sí mismo una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Y por eso, si estuviera en la tierra, dice aquí en el verso 4, ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué? Porque él no venía de la línea arónica como era mandado por la ley, pero vimos que su sacerdocio no vino por la ley. El sacerdocio de Cristo vino por el juramento que Dios hizo cuando lo estableció. Recuerda que lo vimos hace 2 semanas atrás, en mención al Salmo 110:4. Ajá, tú eres sacerdote para siempre. Juró el Señor y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, Jesús no es sacerdote según la ley, sino según el juramento de Dios. Y ahí justamente está el consuelo para nosotros. ¿Por qué el consuelo? Porque su ministerio a favor nuestro no depende de que cumplamos la ley. No depende de que lleguemos a reunir las expectativas que la ley demanda para nosotros. Su ministerio descansa en la promesa de Dios, quien lo establece a él para que funja como sacerdote para siempre en favor nuestro. Y la palabra de Dios dice allí mismo en Salmo 110 que no se retractará, que no se retractará. Al final vamos a tocar un poquito más esa aplicación. Ajá. Luego vimos en el versículo 6 que todo esto lo convierte a él en mediador, fíjense, de un mejor pacto, es decir, un mejor ministerio, un mejor pacto sobre mejores promesas. Nota qué hermoso, ¿no? La palabra mejor, como se repite enfáticamente, mejor ministerio, el oficio sacerdotal de Cristo, en contraste con el oficio sacerdotal arónico, el oficio sacerdotal bajo la ordenanza de la juramento de Dios, en contraste con el oficio sacerdotal que estaba regido por la ley. Mejor ministerio el suyo, mejor pacto, ¿verdad? Sobre mejores promesas. Ajá, ¿por qué? Un pacto que no solo promete. Fíjense, el nuevo pacto es un pacto que Dios establece, pero es un pacto que no solo te promete algo, sino que entrega lo que promete, da lo que promete. Ajá. ¿Y por qué? Porque descansa, y esto es lo que tenemos que tener claro con relación
a este punto y el nuevo pacto. Este nuevo pacto no descansa en nuestra fidelidad, repito, de acuerdo a la ley, descansa en la obra de Cristo, en lo que Jesús operó para nosotros en el Calvario. Por tanto, es un mejor pacto sobre mejores promesas que no solo promete, sino que da lo que promete, porque da, Cristo mismo se da para redimirnos a nosotros y salvarnos a nosotros y constituirse en nuestro mediador y en nuestro sacerdote intercesor para siempre ante el trono de Dios. No descansa, por tanto, el nuevo pacto no descansa en mi obra, en mi obediencia, descansa en la obra de Cristo. Ajá. Entonces, ya básicamente un poco de todo esto fue lo que vimos la semana pasada. Ahí está el video. Si resumimos todo esto, diríamos lo siguiente. Ya tenemos como un regalo, como un don, se nos ha dado un sumo sacerdote que reina sirviéndonos desde el cielo. Este sumo sacerdote se ofreció a sí mismo una vez y para siempre, y que por el juramento de Dios, este es hecho mediador de un pacto mejor, un pacto que de verdad cumple lo que promete, porque descansa en su obra de redención, porque descansa en su obra de redención. Con esto quedamos justo a las puertas, hermanos, de lo que es los versículos 7 en adelante, 7 al 13. Donde este mejor pacto se va a explicar ahora. Y se va a explicar usando la profecía de Jeremías, ¿verdad? Lo que vamos a leer ahora es justamente tomado del Antiguo Testamento, de la profecía de Jeremías. Pero primero, antes de escuchar la profecía de Jeremías, yo quisiera, como les dije hace un momento, corregir algo que podríamos pensar por error, que pudiéramos mal interpretar. ¿Ok? ¿Qué cosa? Podemos malinterpretar, y ahora lo vamos a leer, que Dios se equivocó con el primer pacto y por eso tuvo que hacer un segundo pacto. No es así. Cuando el texto dice, cuando el texto dice que Dios reprende, lo vamos a leer en verso 9, presten atención a quién reprende Dios. Él está reprendiendo al pueblo que dice ahí en el versículo 9 que no, es decir, al pueblo que no permaneció en mi pacto, en el primer pacto. Es decir, Dios no está reprendiendo a la ley. Recuerden lo que Pablo nos dice sobre la ley en Romanos. La ley es santa, justa y buena. El que falló no fue la ley. El que falló fue el corazón del hombre que es incapaz de cumplir la ley. Ajá. Entonces, el primer pacto no fue un fracaso. De hecho, en el versículo 5, aquí arriba, que es el texto que les mencionaba ahorita, se nos dice que el primer pacto era sombra. Era sombra. Noten cómo dice el verso 5, los cuales, hablando de los sacerdotes aquí en la tierra, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ese modelo que se le mostró en el monte, ¿verdad? Era la copia del santuario celestial que Moisés tenía que hacer, que construir para echar a andar, ¿verdad?
el santuario terrenal. Entonces, ese primer pacto era sombra. Una sombra es exactamente lo que debía ser, un anticipo de algo que vendría después, de lo celestial, como dice en versículo 1, del verdadero santuario, perdón, en versículo 2, del verdadero santuario. Entonces, Dios lo puso a propósito, el primer pacto, para señalar hacia adelante, para ir orquestando el plan, ¿verdad? Con la mira puesta a lo que vendría más adelante, que sería el nuevo pacto. Por eso es que le llama aquí que es mejor pacto. Ahora, mejor no quiere decir que como que primero estaba defectuoso y hubo que corregir hubo que corregirlo haciendo un mejor pacto o un nuevo pacto. No, cuando se refiere a mejor pacto, se refiere a que lo que el primero prometía, el segundo lo entrega. Lo que a donde el primero apuntaba, el segundo lo realiza, lo concreta, lo manifiesta, ¿verdad? Entonces, el primer pacto no es que fue un plan fallido de Dios para luego ir a un nuevo pacto y este sí iba a funcionar. No, el primer pacto cumplió con las expectativas de Dios, ¿verdad? Y fue preámbulo del nuevo pacto que vendría. Y la prueba está justamente, hermano, en que todo esto Dios ya lo había planeado anticipadamente. Noten que el nuevo pacto, el pacto en Jesucristo, donde nosotros, al que nosotros pertenecemos, el nuevo pacto, no se le ocurrió a Dios a última hora. Fíjense cómo Dios lo anuncia, y aquí lo vamos a ver ahora. Dios lo anuncia por boca de Jeremías siglos antes, y lo anuncia dentro del mismo antiguo pacto, dentro del Antiguo Testamento. Ajá. Es un solo plan de salvación. La obra redentora de Dios es una sola, como hemos dicho otras veces, una sola metanarrativa, un solo plan desplegándose en el tiempo. El mismo Dios, la misma historia de gracia, ¿verdad? Un plan que va desde la promesa al cumplimiento, lo que el antiguo pacto prometía, pero no podía dar, el nuevo pacto lo daba. El antiguo pacto no lo podía dar porque no era su naturaleza dar eso que prometía, por la incapacidad propia de nosotros los seres humanos en obedecerlo. Pero eso que prometía se nos da ahora sí en el nuevo pacto. El primer pacto no falló, ¿ok? No falló el primer pacto. El hombre no pudo cumplirlo. Pero donde el hombre no pudo cumplirlo, Dios mismo cumplió en el nuevo pacto y cumplió en Cristo. Lo que el antiguo pacto pedía, noten esto, importante, lo que el antiguo pacto pedía, nosotros no podíamos satisfacerlo por causa de nuestra caída en el pecado y nuestra naturaleza pecaminosa. Pero eso que pedía Dios en el primer pacto, en el antiguo pacto, lo cumplió en Cristo. Y Cristo establece entonces, ahora sí, un nuevo pacto en el aposento alto. Esta es mi sangre, este es mi cuerpo dado por ustedes. Esta es la sangre del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, derramada por ustedes para el perdón de sus pecados.
¿Ve? ¿Desechó Dios el antiguo pacto? En ninguna manera. Lo cumplió, pero lo cumplió en Cristo. Y ahora Cristo nos abre las puertas a un nuevo pacto, el pacto de gracia, donde no tenemos que, no se nos exige el cumplimiento de la ley, ya Él la cumplió. No se nos exige el cumplimiento del antiguo pacto, ya Él lo cumplió. Y eso que Él obtuvo, nos lo ofrece, nos lo da por gracia. Y Él mismo se constituye, o perdón, y Él mismo es constituido por Dios, quien está orquestando el plan de redención. Él mismo, Cristo Jesús, es constituido por Dios bajo juramento de Dios como gran sumo sacerdote del nuevo pacto, como mediador del nuevo pacto, como aquel por medio del cual ahora sí el hombre puede acercarse a Dios, al santuario celestial, puede ir a la misma presencia de Dios y estar en la presencia más inmediata de Dios. Ahí está el hombre, porque ahí está Cristo Jesús, Dios y hombre. Cuando Cristo ascendió a los cielos, ascendió como Dios y ascendió ahora como hombre. Y como hombre nos representa allí en el cielo. Y como dice Pablo, en Cristo estamos sentados en los lugares celestiales. Amén. Entonces, volvamos al texto. Capítulo 7, perdón, versículo 7. Notemos el razonamiento, ¿ok? Digo, hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario? Bien, notemos entonces el razonamiento del verso 7. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, es decir, el primer pacto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces, recuerden, este sin defecto no se está refiriendo al defecto del pacto en sí. ¿Ok? Si aquel hubiera sido sin defecto, no hubiera sido necesario un segundo pacto. Es el razonamiento que está diciendo. Ajá. El mismo hecho de que Dios prometa un nuevo pacto pudiera demostrar que al primero le faltaba algo. La falta del antiguo pacto era que dependía de que la gente pecadora cumpliera. Por eso, como dice el autor, la ley no podía llevar a la meta a nadie. No porque la ley era mala, sino por la impotencia del hombre, nuestra impotencia frente a esa real debilidad nuestra de no poder satisfacer plenamente la ley. Ajá. Entonces, el problema del antiguo pacto era ese. El hombre no lo podía cumplir cabalmente. Y con esto en mente, viene la cita de Jeremías, en los versos 8 al 12, pero que se basa en Jeremías 31, verso 31 al 34. Y ahí Dios está anunciando cuatro cosas. Fíjense, Dios desde el antiguo pacto, 800 años, 700 años antes de Cristo, está anunciando 500, 600 años antes de Cristo, está anunciando el nuevo pacto. Ajá. Cuatro cosas anuncia Dios. Número uno, viene un nuevo pacto sobre la casa de Israel, verso 8. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Ahí lo tenemos.
Ajá. Número dos, este pacto nuevo no sería como el antiguo pacto. El antiguo pacto dice en verso 9, no como el pacto que hice con sus padres, es decir, este es diferente, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Es decir, este nuevo pacto es diferente, no es como el antiguo. Lo tercero que vemos es qué va a implicar este nuevo pacto. La ley escrita en la mente y en el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir un conocimiento personal de Dios. Un conocimiento personal de Dios. Dice ahí más adelante en el texto, en verso 10-11, y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Es decir, un nuevo conocimiento, pero un conocimiento personal, la ley escrita en la mente y en el corazón. Y lo último que menciona de este nuevo pacto, perdón total, perdón total. Verso 12, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Verso 12. Ajá. Entonces, eh, ya hablé un poquito acerca del nuevo pacto, acerca de el contraste con el pacto antiguo. Hablemos por un momento acerca de los otros dos. Hablemos de la ley escrita en la mente y en el corazón y del perdón total. Porque es justamente lo que dice en verso 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. En el pacto antiguo, la ley venía desde afuera. ¿Recuerdan cómo Dios le dio la ley al pueblo de Israel? Allá en el monte Sinaí, escrita en las tablas de piedra. Bueno, esa ley, en ese sentido, la ley venía de afuera, se ponía delante del pueblo, se le presentaba al pueblo y le decían, esto es lo que tú tienes que cumplir, oh Israel. Ellos deberían esforzarse por cumplir esa ley. Estaba frente a ellos, pero la ley no estaba dentro de ellos. Y ahí justamente está el problema, porque el corazón humano, el corazón del hombre, no podía responder plenamente como la ley requería, no podía responder a esa demanda externa de la ley. Ajá. Ahora, en el nuevo pacto cambia el lugar donde la ley se escribe. Y eso convierte el nuevo pacto pues, mejor, como dice, cumplimiento cabal. El nuevo pacto cambia el lugar donde se escribe la ley. Ya no es en la piedra. Ahora Dios está prometiendo que la va a escribir ¿dónde? En la mente y sobre el corazón. Es decir, cambia el lugar y cambia sobre todo quién la escribe. Fíjate en el verbo acá, como dice, ah, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿Quién lo va a escribir? ¿Quién la va a poner? Dios. No dice, esfuércense, te vas a tener que esforzar para interiorizar mi ley, para atesorar mi ley. No, dice que Dios mismo la va a grabar en nosotros. Por tanto, es la acción de Dios. En el nuevo pacto, Dios se está comprometiendo a tomar la acción de fijar su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. No es un logro nuestro.
Y esto significa, por tanto, que la obediencia, hermanos, en este nuevo pacto deja de ser un peso que cargamos por fuera y se vuelve en algo que Dios produce por dentro. De eso va el milagro, el milagro de la regeneración, el milagro del nuevo nacimiento, del cambio de corazón, de un corazón de piedra a un corazón de carne. De eso va la ley escrita, como Dios lo promete, en nuestra mente y en nuestro corazón. Por tanto, la disposición ahora para obedecer a Dios, la disposición para seguir la palabra de Dios, la ley de Dios, el deseo de seguir la palabra de Dios, la capacidad, diría yo también, la capacidad de amar lo que Dios ama, la capacidad de amar lo que antes se mandaba, tú sabes, verticalmente, legalmente, de afuera, la ley de Dios. Ahora la capacidad de amar esa ley emana de adentro y es Dios mismo quien lo produce. Lo que la ley en el antiguo pacto exigía, pero no podía dar la obediencia a ella, Dios ahora lo da. Dios lo obra dentro del creyente. Ese es ese es, bueno, permítanme decir, ese es el milagro del cristianismo, de la fe cristiana. El hombre cristiano ahora puede amar lo que Dios ama y puede aborrecer lo que Dios aborrece, porque es Dios obrando desde adentro, provocando, produciendo, ¿verdad? Esos sentimientos, esa inclinación, ese deseo hacia su santa ley. Entonces, en otras palabras, lo podemos resumir así. Antes, la ley estaba escrita en piedra y estaba puesta delante de la gente exigiéndole obediencia. Pero no podía el hombre, un corazón caído. Ahora en el nuevo pacto, Dios promete que la escribe en tu corazón adentro. Y eso provoca Él hace querer dentro lo que Él te pide. Él provoca que tú desees desde adentro lo mismo que Él pide en su ley. Entonces, lo que era carga, ahora se vuelve en un don, en un regalo, porque el que escribe ya no eres tú esforzándote, procurando producir una clase de obediencia legalista. No, ahora es Dios quien promete escribir en ti su ley y producir en consecuencia el amor y la obediencia que ella pide y manda. Alguien, Angélica había levantado la mano. Adelante, mi hermano. El resultado sigue siendo el mismo, en el sentido de mi incapacidad para cumplir, ya sea externa, la ley o interna. Por eso tenemos a Cristo, porque yo tengo ahora el deseo porque Dios puso ese deseo en mí. La ley está escrita ahora dentro de mí, pero yo sigo tan incapaz de cumplir esa ley. Ahora estoy cubierta por su justicia. Y lo que a mí siempre, y verdad, como digo en la clase, si esto es un soberano disparate rayando en herejía, me perdona. Pero me parece tan, en mi mente tan chiquitita, parece tan hermoso que él, sabiendo y conociendo mi incapacidad, ya sea que la ley esté fuera o esté dentro, desde antes de la fundación del mundo, sabiendo que yo iba a ser tan pecadora como quiera, él dio a su hijo
y como quiera sabiendo que no íbamos a poder cumplir su ley de ninguna manera. Yo creo que eso es una de las cosas que la gente siempre dice, pero eso es como una trampa de Dios, eso es injusto. No, pero es que nosotros como humanos hubiéramos estado en el lugar de Adán y de Eva y hubiéramos hecho exactamente lo mismo, porque la naturaleza del ser humano es la rebeldía. Entonces, quizás mi pregunta es, en esta época de tanta información y de tanta filosofía y de tanto estudio, la gente todavía tiende a defender el que nosotros no debemos cargar el pecado original porque nosotros no estuvimos allí. Pero no hay nada más que ver un niño tan pequeño siendo egoísta y haciendo cosas, y yo lo veo todo el tiempo, para que se nos caiga la mascarita de que somos buenos. Porque lo vemos desde niños tan pequeños, vemos la mancha del pecado en cosas horribles. Entonces, quizás mi pregunta es, ¿cómo poder, bueno, si es que alguien muerto puede entender y ver, ¿verdad? Pero ¿cómo poder explicarle a alguien que está quizás siendo inquietado, entender que no fue una trampa de Dios hacer un pacto con unos seres que estaban incapacitados a poderlo cumplir? Claro. Yo El, sé que es el una punto, pregunta bien pesada, pero entiéndame que me muevo entre gente que supuestamente son tan inteligentes que claro. son bien ignorantes porque estas cosas no se entienden con la razón. Sí, sí, Yo para mí me Angélica. hace bien sencillo entenderlo, pero a alguien que crea que sabe mucho, pues una manera Lo sabia que de tú estás explicarlo. preguntando es por qué, si Dios sabía que no podrían obedecer, estableció un primer pacto para luego llevar a cumplimiento un segundo pacto. Sí, yo sé que las mismas teorías de enseñanza enseñan que el hombre, esto es una revelación, o sea, yo sé la contestación, la revelación progresiva, todo esto tiene un plan y se fue revelando poco a poco, porque usted mismo lo acaba de decir, este sacerdocio es una sombra del que estaba allí y aún los que vieron cómo se fue revelando, se le hizo difícil creer que este cordero es este cordero. Yo lo entiendo, pero a alguien que no se ha enfrentado a esto, ¿cómo tú le puedes explicar ese concepto? Y yo sé que en una oración no se le puede Sí, explicar, sí, pero exactamente, ¿cómo Angélica. tú le puedes? Yo, yo digo que, a ver, dos cosas me vienen a mí a la mente ahora inmediata. Número uno, la revelación es de Dios hacia la criatura caída por demás. La criatura caída no tiene ninguna clase de derecho para cuestionar la revelación de Dios. Es decir, el Efectivamente. cómo Dios ha decidido revelarse. Número uno, sí, si la manera en que Dios se reveló a nosotros los hombres caídos para salvarnos a todas estas, si la manera en que Él se reveló fue a través de lo que la Biblia, la Escritura, la Sagrada Escritura muestra, un primer pacto y luego conducido a un segundo pacto, un nuevo pacto. Si Dios lo entendió hacer así, el hombre caído solo le queda eh, estudiarlo, deleitarse, asombrarse, aceptarlo y adorar, diría yo. Ahora, eso me lleva al segundo punto. El hombre caído que no ha nacido de nuevo, que no ha sido regenerado, donde la fe no está obrando, pues muy probablemente no lo va a entender, no lo va a aceptar. No, Si endurece su muestra esa corazón rebeldía. a esa revelación de Dios,
Y cuando me refiero ahora a la revelación de Dios, estoy hablando antiguo y nuevo pacto, ley y evangelio. Si endurece su corazón a esa revelación de Dios, ese hombre caído pues va a seguir en apagón, no va a poder ver, ¿verdad? Entonces, dicho esto, Angélica, digo yo que así fue como Dios, el primer pacto es, cuando lo vemos a la luz de la ley y el evangelio, es sumamente necesario porque es la oportunidad que nosotros los hombres tenemos de concluir que somos incapaces de vivir según el estándar de nuestro creador. Y eso nos debe empujar, como Pablo dice, escribiendo sobre el tema, eso nos debe empujar al nuevo pacto, a Cristo, a un Salvador, a un mediador que logre hacer la paz entre Dios y yo, porque yo no puedo obedecer su ley. Ahora, uno pudiera salirse de esto que estoy explicando y pudiera querer decir, bueno, ¿y por qué Dios no obvió el pacto antiguo y por qué no fue primero ya directo a Cristo, al nuevo pacto y nos dio a Cristo y ya? Bueno, ahí es como te decía el primer punto. Dios es el que determina cómo se va a revelar a nosotros y escogió hacerlo así. Y por demás está que si el omnisciente, el todo sabio, entendió que esa era la manera, pues esa es la manera. Nosotros lo necesitábamos. El antiguo pacto nos prepara y nos conduce al nuevo pacto donde la salvación se nos es ofrecida gratuitamente. El antiguo pacto, y ahora estoy hablando de la ley particularmente, el antiguo pacto, la ley, como espejo, que ya lo hemos hablado, nos deja ver nuestra incapacidad, sí, el efecto del pecado original también, y el efecto de nuestros pecados voluntarios también. Y esa realidad que nos revela el antiguo pacto es justamente la que nos lleva, nos empuja, o Pablo diría, como un tutor, nos toma de la mano y nos introduce a Cristo, al nuevo pacto, donde tenemos que caer de bruces, reconociendo que somos incapaces de satisfacer a un Dios santo y en consecuencia necesitamos a alguien que nos salve, que Dios, este Dios santo mismo, ha provisto, nos ha dado un sumo sacerdote, que es Cristo. No sé si eso, Angélica, responde un poquito a tu pregunta, pero Sí, más o menos yo lo abordaría por ahí. gracias. Sí, yo creo que esa pregunta es una tangente de la misma rebeldía del corazón humano. ¿Por qué me tienes que decir a mí que yo soy pecador y por qué me tienes que decir a mí, Dios, cómo tú te quieres revelar? Y cómo es la misma. Volvemos al punto. De hecho, el hecho de que Dios se haya revelado en su sapiencia, cómo él quería revelarse, y aún tantos años diciendo, esta es la manera, y una vez al año, no podía el ser humano cumplir con eso, demuestra la misma incapacidad del ser humano de poder ni siquiera tratar de cumplir ni a través de mediadores, ni a través de profetas. Tan es así que Dios dijo, ¿sabes qué? Yo voy a poner todas las cargas sobre mi hijo, porque de verdad que ustedes no pueden. Entonces, yo Exacto. creo que la misma, como diría, it defeats the purpose. El mismo hecho de que él haya enviado a su hijo es una muestra contundente que no pueden, no van a poder. Les di la oportunidad. Es más, puse intermediario y últimamente, como en la parábola, a mi hijo y hasta lo mataron. O sea, que yo creo que ese argumento es una excusa para no querer aceptar rebeldía. Pero sí, claro que me ayuda. Muchas gracias.
Y hay una Bien, pregunta que hermano. puso Josué que es muy buena y yo iba a escribirle en el chat y iba a escribirle que yo creo que ese es justamente el punto, que siempre hubo un mediador indirecto. Él escribió algo de la pregunta de que si la ley, lo voy a leer, Dios promete, en Hebreos 8, Dios promete que en el nuevo pacto escribirá su ley en el corazón de su pueblo. ¿Significa eso que los creyentes del antiguo pacto no tenían la ley escrita en el corazón y que por lo tanto su conciencia no estaba guiada por la ley de Dios de la misma manera? Además, antes de que la ley fuera dada en el monte de Sinaí, ¿cómo sabía la gente que era pecado y que agradaba a Dios? ¿Cómo entiende la teología luterana la diferencia entre la ley escrita en las tablas y la ley escrita en el corazón en ese aspecto? Tremenda pregunta. Ya acabo de explicarlo exactamente. Sí, es Ujú. justo lo que expliqué antes del comentario que te di a ti, es justo lo que expliqué en la clase. Exacto. Sí, no estaba en el corazón, estaba en piedra. Era exigencia lo que había sobre el pueblo. La ley en el corazón es la promesa del nuevo pacto, no del viejo. Míralo aquí, en la diapositiva. Un nuevo pacto. No es como el pacto antiguo que el pueblo abandonó. Ahora la ley sería puesta en el corazón de ellos, como Dios dice, pondré mis leyes en la mente de ellos, en sus corazones, y eh, seré propicio, seré propicio a ellos. Sí, el perdón, ¿no? No me acordaré de sus pecados. Nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Dónde estoy? Ah, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Verso 12. Nunca más me acordaré de sus pecados. Y aquí en el verso 12 es el nunca más, eso es un enfático en griego. En la gramática griega es una máxima negación. Nunca más, jamás, ni una vez más. Es decir, Dios decide por gracia no volver a traer a cuenta el pecado ya perdonado. Esto es un lenguaje definitivamente de absolución, ¿verdad? No me acordaré más. La conciencia nuestra sí se acuerda de sus pecados y muchas veces no se los puede quitar de encima, pero aquí Dios promete que Él no se acordará más de ellos. Y eso es una promesa hermosa. Eso es una promesa hermosa. Y queda ya lo que sería la el último punto, el verso 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Ah? Ahora, el sentido de estas palabras es como decir que el pacto antiguo era como un anciano que ha perdido su fuerza, ¿verdad? Una persona que llega a su edad ya de anciano, ha perdido su fuerza, ya no puede trabajar, ¿verdad? Y por eso está próximo a desaparecer. Tiene los días contados. Ahora, noten esto. El texto dice que está próximo a desaparecer, pero no dice que ya desapareció en relación al antiguo pacto. ¿Notan eso? Y es que en el momento en que se escribe Hebreos, en el momento en que este contenido está siendo expuesto, el pacto antiguo ya ha sido superado porque ya Cristo vino, por supuesto, pero todavía no había sido abolido del todo. Ujú. Todavía no había sido abolido completamente. Y eso nos deja ver, nos sugiere que la carta de Hebreos se escribió antes de la destrucción del templo en el año 70. Entonces, eso nos arroja un detalle, un dato interesante, porque aquí se está hablando con gente que vienen de un trasfondo judío,
que entiende perfectamente toda la dinámica esta sacerdotal de la que está hablándose, pero que también siguen teniendo como opción el templo, los sacrificios y los rituales propios de la religión judía, porque el templo todavía está en pie. Ajá. Pero Pablo está diciendo aquí, ok, el nuevo pacto, yo les estoy hablando de un nuevo pacto y el hecho de que haya un nuevo pacto se infiere que el primero, que todavía está ahí, pero ya es viejo. Y como ya es viejo, está a punto de desaparecer y tanto así que unos poquitos años después desapareció por completo. Como que Dios finalmente en el año 70 con la toma de Jerusalén por parte de Roma, eh, destruyó completamente una primera vez y unos 4 años después una segunda vez arrasaron con Jerusalén y el templo. Desde ese momento hasta el día de hoy, nunca más Israel ha podido practicar el culto según el antiguo pacto. No más sacerdotes, no más sacrificios, no más ofrendas, nada más. Desapareció. Dice aquí, está próximo a desaparecer. Hoy nosotros podemos mirar y decir, ya desapareció. Pero lo que nos importa aquí para nosotros es que si lo viejo se envejece, es porque lo nuevo y lo definitivo ya había llegado. Y en este caso es Cristo. Ajá. Y en este caso es Cristo. Entonces, vamos a, permítanme darle, recoger algunas aplicaciones en base al tema, a lo que hemos visto hasta aquí, digo, de este capítulo 8. Primero, el pasaje comienza con lo que debemos alcanzar. Ay, caramba, hay algo que yo estoy buscando acá en el tema que no quisiera dejarlo pasar por alto porque lo estoy viendo aquí en la diapositiva y no quisiera dejarlo pasar por alto. Ok, ok. Primera aplicación. Bien. El pasaje no empieza con lo que nosotros debemos alcanzar, sino con lo que nosotros ya poseemos. Sí, se nos dice que tenemos tal sumo sacerdote. Tu vida cristiana, hermano, y esto creo que es algo que tenemos que resaltar. Nuestra vida cristiana, tu vida cristiana no descansa sobre tu esfuerzo en aras de conseguir a Dios, en aras de satisfacer a Dios. En eso no descansa tu vida cristiana. Ese es el énfasis que se pone en un contexto legalista, ¿verdad? Sin embargo, tu vida cristiana descansa sobre el hecho de lo que ya Dios te ha dado a ti. Y dice que nos ha dado tal sumo sacerdote que está ahora mismo a la diestra del Padre a tu favor. Así que cuando tu fe se siente débil, el punto de partida no es qué me falta para lograr llegar a Dios o para lograr satisfacer a Dios. No, el punto de reflexión inicial es qué es lo que ya tengo
qué es lo que ya Dios me ha dado y qué es lo que Dios ya te ha dado, amado hermano. Tal sumo sacerdote. Lo tienes a él. Ajá, lo tienes a él. Lo segundo, este sumo sacerdote se nos dice que es ministro del santuario o liturgo. Y aquí sí creo que tiene que ver con la diapositiva. Entonces, preguntémonos, si Jesús es ministro de las cosas santas, ¿qué es lo que significa santuario? El término griego, eso lo hablamos, lo explicamos la semana anterior. Recuerda que el término santuario significaba lo mismo lugares santos y cosas santas. Se refiere tanto a lugares santos donde el Señor está ejerciendo su oficio sacerdotal ahora en el cielo a la diestra de la majestad. Ajá. Y cosa santa se refiere a toda la obra redentora que Cristo obró a nuestro favor y por medio de la cual está intercediendo delante del Padre. Ahora, ¿cómo esas cosas santas llegan a nosotros? Esas cosas santas, estamos hablando de que es la sangre de Cristo. Recuerde, Él está intercediendo por nosotros en el santuario. Es el sacrificio de Cristo que está siendo puesto a favor nuestro en el cielo. Pero ¿cómo eso nos llega a nosotros aquí en la tierra? Y aquí está la respuesta. Jesús se nos dice que es el ministro, el liturgo celestial, que está oficiando en el santuario celestial. Pero Él trae las cosas santas de Dios a la congregación aquí a la tierra. Eso que Él está ofreciendo al Padre, bueno, que ofreció una vez y para siempre, y en base a lo que intercede ante el trono celestial, nos lo entrega, nos lo hace llegar. Esas cosas santas nos las hace llegar a la tierra en la divina liturgia, en el servicio divino, en los medios de gracia. Cristo nos da su propio cuerpo, su propia sangre. Esas son las cosas sagradas que Él está ofreciendo al Padre en favor nuestro en el cielo. Pero a la misma vez nos las hace llegar en la tierra cuando nos reunimos para comulgar con su cuerpo y con su sangre. Y eso es justamente lo que nos conserva como parte de su cuerpo y nos conserva santos. Comulgar con el cuerpo de Cristo, que fue justamente entregado por nosotros para satisfacer las demandas de Dios. Por eso, cuando el domingo nosotros nos reunimos con la congregación en la iglesia, no estamos solamente en un local rentado. Y es lo que yo quisiera que nosotros lográramos, ¿verdad? Elevar nuestros pensamientos y ver un poco más. No estamos en un lugar rentado. Cuando nos reunimos el domingo, por medio de Jesús, de Cristo, nos unimos a los ángeles y a toda la iglesia y nos acercamos al Padre Celestial en adoración. Esto es también justamente lo que confesamos en el credo cuando decimos la comunión de los santos. Es decir, creo en la comunión de los santos. Esta comunión, esta intimidad, esta unión íntima de las cosas santas, de la sangre y el cuerpo de Cristo, del perdón de nuestros pecados. Esa comunión con personas santas en virtud de su unión con Cristo. Y juntos nosotros estamos recibiendo el domingo todo lo que Cristo administra en los cielos. Por eso decimos que el cielo se une a la tierra en la comunión, en la santa comunión. Se une en la tierra porque justamente en Cristo, por medio de nuestra unión mística con Cristo,
Él es el liturgo. Él es el que está dirigiendo el culto en el santuario celestial, pero estamos unidos a Él a través de su cuerpo y de su sangre. Y estamos recibiendo de Él todo lo que Él obtuvo para nosotros en virtud de su sacrificio en la cruz. Y eso es lo que nos acerca al Padre. Eso es lo que nos permite tener comunión con el Padre. Eso es lo que por eso cantamos, por eso oramos el Padre nuestro, justamente en el contexto de la Santa Cena. Yo no recuerdo quién me preguntaba el domingo en la escuela dominical en la ubicación del Padre Nuestro, porque bueno, yo diría que esta es una de las razones por las cuales el Padre Nuestro está ahí en la liturgia del sacramento, porque por medio del sacramento, ahora sí, Cristo, estamos unidos a Él y podemos llamar a Dios Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Podemos llegar ante su presencia. Aquí dice en la diapositiva, Dios actúa de arriba a abajo. Es decir, Dios promete inscribir la ley en el corazón y lo hace cuando la congregación se reúne. La palabra y los sacramentos, los medios por los cuales el liturgo celestial, Cristo, nos entrega las cosas santas, perdón, la redención que compró para nosotros, la paz con Dios. Y la congregación lo recibe, no es una exigencia externa, sino una obra interna de Dios. Se entrega a nosotros y nos hace suyos. Amén. Jesús ofreció una sola vez y para siempre, lo cual significa que su ofrenda quedó completa. Y el pacto nuevo justamente descansa sobre esa obra terminada, no sobre cuánto yo puedo hacer, sino sobre lo que Cristo hizo. Ajá. Y la consecuencia justamente es descanso. No tienes que repetir el sacrificio, no tienes que completar el sacrificio de Cristo, no tienes ni siquiera que pagar tu parte, ya la obra está hecha, está terminada y no la hiciste tú, la hizo Él. Ahora, por su gracia, esa obra te alcanza a ti, te llega a ti. Y porque esa obra te llega a ti, tú ahora quieres vivir para su gloria y para su alabanza. Y tú ahora quieres obedecerle a Dios. Y tú quieres vivir amando la ley de Dios, deseando obedecer la ley de Dios. Pero primero porque ya Dios te ha dado a ti justamente el descanso que tú requieres, la seguridad que tú requieres de saberte reconciliado por medio y solo por medio del sacrificio de Cristo, del sacrificio de Cristo. Y finalmente, nunca más me acordaré, dice el Señor. Y esta es la palabra para el que sí se acuerda de sus pecados. Quizás tú lo recuerdas. Dios promete no recordar. Sí, Dios dice, no me acordaré más de tus pecados. Ahora, no porque Dios los ignora, no porque Dios mira la cara y lo cogiste de buena para que no preste atención a tus pecados. No, Dios promete no acordarse más de tus pecados porque los trató por completo en la cruz, porque tus pecados fueron juzgados completamente en la cruz. Y Dios decide por gracia no volver a traerlos a cuenta. Lo que Cristo hizo, ofreció y sacrificó en tu lugar, para Dios fue suficiente.
Hermano, esto es justamente el fundamento en la absolución los domingos. La absolución no es un consejo para uno olvidar y luego seguir adelante como un estímulo, no. La absolución es la promesa de Dios de que Él ya no tiene nada contra ti, de que todos tus pecados han sido sepultados en lo profundo del mar. El no me acordaré de Dios es la seguridad que tú debes tener cuando te golpea la acusación del pecado en tu mente y en tu corazón. Y volvemos de nuevo aquí, no estamos dando una licencia para pecar, porque en definitiva ya Dios no, ¿verdad? No es eso. El no me acordaré de Dios no es permiso para pecar con libertad. Ese no me acordaré es consuelo para el alma, para la conciencia que tiene que está atormentada. Es aliento para el que siente su culpa. No es licencia para el que excusa su culpa para seguir pecando, ¿verdad? Porque somos a veces inclinados a pensar en esa dirección. No, estoy hablando, la escritura nos está hablando desde una perspectiva netamente pastoral. Para quien tiene en verdad culpa, peso en su conciencia, porque se entiende consciente de sus pecados. Bueno, para ti la palabra y Dios promete nunca más acordarse de tus pecados por causa de Cristo. Puedes descansar en ello si tienes tu fe en Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Hasta aquí llegamos. ¿No hay preguntas? Bien. Si no hay preguntas, se impone orar.